Bueno, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vengo a hablarles acerca de las consecuencias de apartarse de la iglesia y de apartarse de Dios. Porque muchas personas piensan de que dejar de congregarse pueden seguir buscando de Dios, pero realmente no es así. Es totalmente falso. Para muchas personas que se apartan de la iglesia, terminan apartándose de la presencia de Dios, terminan apartándose de Dios porque empiezan a albergar en sus vidas, en sus corazones, pensamientos y sentimientos en contra de la iglesia, en contra de la palabra de Dios. Pero ¿por qué sucede esto? Porque el enemigo va a colocar pensamientos, va a colocar sentimientos para que tú te alejes de la presencia de Dios y seas un enemigo de la iglesia, un enemigo de las iglesias cristianas que predican la palabra de Dios, que predican de Jesucristo. Ser un enemigo de una sola iglesia, pero también te constituyes enemigo de todas, porque no te congregas en una. Entonces te vuelves enemigo de la iglesia y entra en tu vida, en vez del deseo de orar, empiezas a criticar lo que viste en la iglesia, los errores de los hermanos y los errores de los pastores. Y esto trae unas consecuencias a tu vida que te la vengo a dar en este video para que reflexiones y de una manera de exhortación para aquellas personas que no conocen de Dios y para aquellas personas que necesitan volver a Dios puedan conocer que la iglesia es un instrumento que Dios estableció para que las personas reciban de Él, reciban de su palabra y reciban la administración de Jesucristo a su vida. La iglesia fue constituida por Jesucristo. La iglesia no fue constituida por el hombre, no fue constituida por un pastor. La iglesia sí fue constituida por Jesucristo. Pero la iglesia cristiana, bajo el símbolo de los apóstoles, como está escrito en la palabra de Dios. Entonces vamos a empezar a ver cómo en la palabra de Dios nos dice de que Jesucristo establece una iglesia y establece una religión cristiana de aquellos que siguen a Jesús. En Hechos 11:26 dice que a los primeros seguidores de Jesús se les conoce como cristianos. En Mateo 16:18 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatas en la tierra será desatado en los cielos. Entonces Jesucristo, al ver que en Pedro estuvo la revelación de que Él era el Hijo del Dios viviente, sobre ese fundamento es que edifica su iglesia. La iglesia es una congregación de aquellos que siguen a Jesús. Pero también en Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Sí existe una religión cristiana. Obviamente nosotros vamos a una iglesia y hay una especie de rituales, obviamente litúrgicos dentro de la iglesia cristiana. Obviamente pertenecemos a una religión. El que la religión sea diferente porque sigamos al Dios verdadero no quiere decir de que no sea una religión. Sí es una religión. Y sí, la iglesia fue establecida por Jesucristo. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20. Entonces, las iglesias son la congregación de los creyentes que Jesucristo estableció fundar, para que los creyentes compartieran el pan, el vino, compartieran una liturgia y compartieran de la palabra de Dios. Entonces, sobre el fundamento de que eres el Hijo del Dios viviente, se edifica la iglesia de Jesucristo. La iglesia como congregación de esos creyentes. En Apocalipsis que dice de que Jesucristo viene por su iglesia, o sea, viene por aquellos que están congregados en su nombre. O sea que si tú no crees en la iglesia, si tú no estás creyendo en la iglesia, estás negando la palabra de Dios. Estás negando la palabra de Dios porque muy claramente en Apocalipsis dice de que Jesucristo vendrá por su iglesia. Entonces si tú estás negando que exista en la iglesia, estás negando la palabra de Dios. Porque Jesucristo viene por su iglesia, viene por su pueblo.
¿Y cómo somos pueblo si no nos estamos congregando? Jesucristo viene por su pueblo, viene por su gente. Entonces hay cosas que debes entender de la palabra de Dios que no ha sido revelada a tu vida por la misma rebeldía de apartarte de Dios. La palabra de Dios dice en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Eso es una congregación y eso es iglesia. Pero ¿qué pasa? De que cuando las personas se apartan de la iglesia, tampoco se están congregando de manera familiar, donde Jesucristo es el centro de la familia. Eso no está pasando tampoco en aquellas personas que se apartan de la iglesia, porque se están también apartando de Dios, porque en sus casas no hay una congregación donde Jesucristo sea el centro de sus vidas. Por eso hay que ir a congregarnos dentro de una iglesia. Si lo hiciéramos en las casas, estuviera bien delante de Dios porque estuviéramos congregándolos en su nombre. Pero como no existe esa congregación en las casas, podemos ir a congregarnos en una iglesia. La palabra de Dios dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día se acerca? El día de que Jesucristo vuelva por su iglesia. Imagínense que hay personas que han tomado el argumento de una película de Hollywood donde Tom Hanks en la película Ángeles y Demonios está diciendo de que no hay que ir a una iglesia porque Jesucristo no quería iglesia, pero eso no está ni en los libros apócrifos. Jesucristo nunca dijo eso. Y hay personas que toman el argumento de una película para decir de que no hay que ir a una iglesia. Imagínense eso. La obra de Satanás, la obra de los demonios, de los espíritus impuros, es hacer que las personas se pierdan, que no crean en Jesucristo. Por eso ellos atacan a las iglesias. Y por eso las personas cuando se apartan de Dios y cuando las personas se apartan de la iglesia, lo que hacen es criticar a las iglesias, pero Satanás es el que ataca a las iglesias. Y si tú estás atacando a las iglesias, no estás atacando a las iglesias por el Espíritu Santo, estás atacando a las iglesias influenciado por Satanás, porque Satanás es el que está en contra de las iglesias, porque él no quiere que la gente se salve y en las iglesias se predica de Jesucristo. Si tú te dedicas a criticar a los pastores, si tú te dedicas a criticar lo que sucede en las iglesias, también de cierta forma estás en contra de la palabra de Dios, porque en las iglesias se está predicando de Jesucristo. Es el lugar donde se predica de Dios y tú estás en contra de eso. Estás en contra de la palabra de Dios y en cierta forma estás en contra de la obra de Dios en la vida de las personas que necesitan salvarse, porque son muchas personas que al llegar a una iglesia salvan sus vidas al conocer de Jesucristo. Mi vida fue salvada por conocer de Jesucristo en una iglesia. Y defiendo la obra que Dios hace en los templos, donde nos congregamos para ser ministrados por la palabra de Dios y donde hablamos de Jesucristo, donde nos congregamos en su nombre. Y esa obra que el Espíritu Santo hizo en mi vida, la hizo en una iglesia y la está haciendo en una iglesia donde me estoy congregando. Entonces, negar eso es en parte estar en contra de la obra de Dios. Y eso no proviene de Dios. Estar en contra de la obra de Dios es algo que solamente Satanás puede estar en contra de la obra de Dios. Hay que permanecer en Jesucristo, porque si nosotros dejamos de congregarnos, van a venir unas consecuencias de enfriarnos espiritualmente, como la mayoría de personas nos pasa cuando nos apartamos de la oración y de la búsqueda de Dios. Hay personas que se apartan de la iglesia y los demonios obviamente se alegran y empiezan a hablarle a sus mentes, a sus corazones, para que critiquen a los pastores, para que critiquen lo que sucede dentro de la iglesia. Y ese espíritu de crítica no proviene de parte de Dios. Ese espíritu de crítica no proviene de parte del Espíritu Santo. Si tú estás criticando, eso no proviene de parte de Dios. Y lo que estoy haciendo ahora es exhortando para que seas libre en el nombre de Jesucristo de ese espíritu de crítica. Estoy haciendo una obra de ministrar a tu corazón, de ministrar a tu mente para que recapacites y vuelvas a los caminos de Dios y vuelvas a Jesucristo a entender su palabra. Por ejemplo, los pastores fueron colocados ahí por Dios. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11, 16. O sea que los pastores sí fueron colocados ahí por Dios. Fueron colocados aún en su imperfección. Fueron colocados por Dios porque Dios fue quien los constituye para la obra del ministerio. Y aquellas personas que se apartan de la iglesia se vuelven enemigas de Jesucristo, enemigas de la obra de Dios. Y a medida que avanza este video vas a descubrir cómo personas se vuelven enemigas de Dios directamente y de Jesucristo. En la parábola del sembrador muy claramente dice que la palabra de Dios es como una semilla. Y Satanás va a buscar robar esa semilla para que tú te apartes de la iglesia y te apartes de Dios. No puedes apartarte de la iglesia, no puedes apartarte de Dios. Pero personas que se apartan de la iglesia terminan apartándose de Dios porque los demonios, porque los espíritus, porque Satanás se roba la palabra y colocan pensamientos en la mente, en el corazón de resentimiento para que las personas no busquen de Dios, no busquen de Jesucristo y justifiquen sus malos actos. Y ahora vamos con los síntomas de las personas que se apartan de la iglesia, porque hay unas consecuencias de apartarse de la iglesia. Hay unas consecuencias de apartarse, de ir a una iglesia, porque hay unos síntomas que se pueden diferenciar, que se pueden hablar para poder saber de que este mensaje es verdadero. Y se repite en la mayoría de personas que se apartan de la iglesia. Lo primero que sucede es que su corazón se endurece para la palabra de Dios. No solo las personas vuelven atrás a sus pecados y a sus delitos y al alcoholismo y a sus malos comportamientos, sino que su corazón se endurece para la palabra de Dios. Ya la palabra de Dios no penetra igual en sus corazones, en sus vidas. La palabra de Dios ya no hace un efecto en sus corazones porque endurece en su corazón. Normalmente eso es lo primero que sucede. Endurecen su corazón para negar a Dios y para negar la iglesia. Y es importante que las personas se sometan a una autoridad puesta por Dios. Los pastores son autoridades puestas por Dios porque no hay una autoridad que no haya sido puesta por Dios. Y si hay personas que vienen de no someterse a sus padres y les cuesta someterse a un pastor, y por eso caen en la rebeldía, caen en la desobediencia y se vuelven hijos descarriados, se van del redil, dejan de ser ovejas para convertirse en cabras. Lo segundo que sucede es no tener una vida de oración. Las personas que se apartan de la iglesia pierden su vida de oración, dejan de orar, dejan de tener comunión con Dios, porque hay algo que nos da la iglesia. La iglesia nos da compromiso con la presencia del Espíritu Santo. La iglesia nos enseña a nosotros en nuestras casas tener un devocional, tener una vida de oración. No porque eso le beneficie al pastor, porque nos beneficia a nuestras vidas tener una vida de oración. Y las personas que se apartan de la iglesia pierden su vida de oración, pierden su vida de comunión con Dios, pierden la búsqueda del Espíritu Santo. Ya no tienen vida de oración y se van marchitando, se van secando, porque ya no tienen ningún compromiso con Dios. Por eso empiezan a negar la obra del Espíritu Santo y empiezan a dejar de creer en Jesucristo. Y eso es lo que sucede al apartarse de la iglesia y apartarse de Dios. Niegan la eficacia de la piedad. 1 Timoteo 3, 14, 16 dice: eso te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Escuchen, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Jesucristo estableció una iglesia. Y dice, columna y baluarte de la verdad. Entonces, la iglesia fue instituida por Jesucristo. Lo dice en la palabra de Dios. Negar eso es negar la palabra de Dios y convertirte en enemigo de la palabra de Dios. Y más adelante dice, indiscutible, grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Hay personas que cuando se apartan de la iglesia
niegan la obra de Jesucristo en la vida de las personas. Niegan que Jesucristo pueda salvar a una persona. Y se vuelven piedra de tropiezo para que otras personas busquen de Jesucristo en una iglesia. Se vuelven piedras de tropiezo para eso. Y se justificados en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, Dios fue manifestado en carne en Jesucristo. Dios es Jesucristo. Jesucristo es Dios. Ese es el misterio de la piedad. Jesucristo es Dios. El que niega la eficacia de Jesucristo en la vida de las personas para transformar sus vidas es el anticristo. Aquella persona que niega que Jesucristo pueda restaurar la vida de una persona, que pueda salvar y sanar la vida de una persona, es el anticristo, porque está negando de la eficacia de Jesucristo como Dios en la vida de las personas. Es que actúan como fariseos. Miren esto. Las personas que se apartan de la iglesia empiezan a actuar como los fariseos. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrara el señal del cielo. Mateo 16:10. Entonces algunas personas cuando se apartan empiezan a criticar como los fariseos y empiezan a decir de que en esa iglesia no existía la presencia de Dios. Pero si la presencia de Dios sí se manifestaba, ¿saben qué decían los fariseos? Que era obra del diablo, que era obra de demonios. Entonces los fariseos son un impedimento para que Dios se manifieste, porque cuando Dios se manifiesta, atacan la manifestación de Dios. Y cuando se apartan, dice de que no hubo manifestación de Dios. Hay una contradicción ahí en sus vidas, pero el asunto es que se dedican a criticar cualquier manifestación de Dios en las iglesias. Eso es lo que hacen los fariseos y los que hacen los anticristianos. Veamos algunas actitudes en contra de Dios de las personas que se apartan de la iglesia. Niegan la eficacia de la piedad. No creen en el arrepentimiento. No creen en lo espiritual. No tienen una vida de oración o búsqueda de Dios. No creen en la Biblia o que sea palabra de Dios. Tienen creencias místicas, gnósticas o de energías como lo que le vende el mundo a las personas. Empiezan a creer en las vibras, empiezan a creer en las energías, pero no creen en la palabra de Dios. Son tropiezos para que otras personas busquen de Dios, porque niegan de que Dios se pueda manifestar en una iglesia. Tienen las mismas actitudes de los fariseos, cuestionando todo lo que hace Jesucristo en una iglesia y fuera de ella también. Son rebeldes en todo sentido. No colocan la mirada en Jesucristo, sino en criticar a los demás por resentimiento y guardan ese resentimiento en su corazón en contra de personas que asisten a una iglesia cristiana. Crean argumentos para mantenerse en sus pecados e idolatrías. Todos estos son actitudes de personas que se apartaron de la iglesia de Dios, de la casa de Dios. Imagínense este tipo de expresiones como decir de que una persona no puede ser restaurada en Dios. Porque ellos piensan, aquellos que están en tinieblas, aquellos que están apartados de Dios, piensan de que una persona se está victimizando por testificar aquello que Dios rescató. Las personas piensan de que si uno cuenta un testimonio de donde Dios lo rescató a uno, se está uno victimizando. Y lo que uno está reconociendo es que el poder de Dios y el poder de Jesucristo puede salvar y sanar tu vida, restaurar tu vida, tu alma, tu espíritu. Y estas personas niegan que Jesucristo pueda salvar a una persona y levantar a una persona como líder, como una persona apasionada en Dios, como una persona apasionada en Jesucristo, siendo libre, siendo sana, pero ellos no les importa este tipo de cosas. No les importa que Dios haga la obra en una persona, porque niegan esta eficacia del arrepentimiento. Ellos piensan de que si una persona fue mala, tiene que seguir siendo mala.
Ellos piensan de que si una persona fue drogadicta, tienen que seguir siendo eso. Porque ellos no creen de que Dios pueda transformar la vida de las personas. Ellos no creen de que Dios pueda levantar la vida de las personas, porque para ellos es algo que es golpe de pecho que las personas se dan. Creen de que si uno va a la iglesia se está dando golpes de pecho porque antes era pecador y ahora está dejando el pecado. Pero precisamente para eso va uno a la iglesia, para dejar el pecado, para mejorar su vida, para comportarse, aún para estar delante de Dios arrepentido, para estar delante de Dios pidiendo perdón por nuestros pecados. Para eso uno va a la iglesia. Y saben, hay unos patrones de conducta. Para todo esto hay unas consecuencias de apartarse de Dios y unos patrones de conducta. Obviamente, cuando tú pierdes tu vida espiritual, te va a dar sueño, te va a dar pereza, te va a dar cansancio físico inexplicable, te va a dar dolores de cabeza y migraña. Viven en las obras de la carne, en adicciones, en alcoholismo, en cigarrillos, en drogas, en tragedias repentinas, en robo y pérdida de objetos. Todo se daña con facilidad. Todo esto sucede cuando las personas se apartan de la iglesia y se apartan de Dios. Porque empiezan a perder su naturaleza espiritual y empiezan a actuar en su propia carne, en sus propios deseos, en sus propios instintos. Hay unos espíritus muy comunes que atacan a los cristianos que se apartaron de la iglesia. Hay espíritus específicos, como lo que he venido contando, pero también mucho más profundo en la parte espiritual, sería espíritus de fariseos o religiosos. Cambiaron la oración por la crítica. Critican todo lo que sucede en la iglesia y a los cristianos. Espíritu anticristo, porque están en contra de la iglesia y en contra de que Jesucristo se manifieste en un templo, en la casa de Dios, como lo he leído anteriormente. Se vuelven tercos y obstinados. Entonces, un espíritu de obstinación, de Agamenón, defiende sus pecados a través de argumentos. Eso es obstinación. Un espíritu de obstinación, se vuelven obstinados. Espíritu de resentimiento, porque tienen resentimiento en contra de los pastores, en contra de la iglesia y en contra de otros miembros que asisten a la iglesia. En vez de orar, en vez de interceder, están buscando errores en las iglesias. Eso es un espíritu de resentimiento en contra de la obra de Dios. Espíritu de estupor y de letargo. Falta de revelación de Dios y de la oración. Espíritu de rebeldía. No se sujetan a nadie, ni a los pastores, ni se sujetan a nadie, sino viven en sus propias convicciones, creyendo en sus falsas doctrinas, en doctrinas de demonios. Eso es lo que empiezan a creer las personas que se apartan de la iglesia y se apartan de Dios. Y viven conforme a su carne y a sus emociones. Hay que orar por aquellas personas que se apartaron del evangelio y se apartaron de Jesucristo para que puedan volver a conocer de Dios. Hay personas que no nacieron de nuevo, no nacieron, sino que pensaban de que Dios era algo instantáneo, que simplemente no demandaba nada de nuestra vida para transformar nuestra vida. Pero Dios es un Dios que hay que ser constante. Es un Dios que prueba nuestro carácter, que prueba nuestras emociones, nuestro temperamento. Y la pregunta es, ¿qué hay en tu corazón? ¿Verdaderamente en tu corazón está el Espíritu Santo? ¿Verdaderamente te estás congregando con tu familia en tu casa? ¿Verdaderamente estás teniendo una vida de oración? Una vida donde buscas de la presencia de Dios, donde oras por esas personas que piensas de que están equivocadas? ¿O realmente todo lo que he descrito en este video, todo aquello que he descrito, todas esas consecuencias, todas esas heridas que personas tienen en contra de la iglesia, se vuelven anticristianos? Y este mensaje es muy confrontativo porque es la realidad de personas que se apartan de la iglesia, se terminan apartando de Dios. Por eso hoy el llamado que te hago es que vuelvas a buscar de Jesucristo, vuelvas a buscar de Dios, vuelve a buscar de Dios y a conocer de Dios. Porque tu vida apartada de Dios, apartada del Espíritu Santo y apartada de la iglesia, no está teniendo el propósito y los frutos que debería tener cuando tú te acercas a Dios.
Oro ahora en el nombre de Jesucristo para aquellas personas que necesitan volver, puedan volver a caminar con Dios, puedan volver a conocer de Jesús y que Dios se manifieste en tu vida, se manifieste por el Espíritu Santo y te revele a Jesucristo como Dios manifestado en carne y que puedas recordar y conocer de que Jesucristo resucitó entre los muertos al tercer día y que está a la diestra de Dios. Y que puedas reconocer de que Jesucristo es Dios, que Jesucristo se manifestó en carne y que puedas reconocer la casa de Dios y que puedas volver a conocer de Dios. En el nombre de Jesucristo lo declaro para tu vida, lo declaro para tu familia, declaro familias enteras que vuelven a Dios, declaro familias enteras que vuelven a Jesucristo, declaro familias enteras que buscan de Jesucristo. En el nombre de Jesús lo declaro. Toda cadena, toda atadura, todo espíritu contrario de la iglesia, todo espíritu contrario en tu vida, todo espíritu de anticristo, todo espíritu de rebeldía, todo espíritu religioso, todo espíritu de fariseo, se vaya de tu mente, de tu corazón, de tu vida y puedas arrepentirte de tus pecados, puedas arrepentirte de tu maldad, puedas arrepentirte de tus malas actitudes, puedas arrepentirte de aquello que está en tu corazón que no te trae paz. Porque aquellos pensamientos y sentimientos que no están bien alineados con Dios no te traen paz. Y por eso es que a veces tienes dolor de cabeza. Y por eso es que a veces estás perturbado. Y por eso es que a veces las cosas no te salen bien. Porque el Espíritu Santo no reina en tu vida. Y porque Jesucristo no reina en tu vida. Pero cuando Jesucristo reina en tu vida, vas a tener completa paz. Porque dice la palabra que Dios guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. En el nombre de Jesús te traigo este mensaje. Espero que reflexiones, espero que cambies, que transformes tu corazón, que transformes tu vida en el nombre de Jesucristo y que salgas de las mentiras y de los engaños que los demonios y Satanás han colocado en tu mente y en tu corazón. En el nombre de Jesucristo te declaro libre, te declaro sano, te declaro restaurado y que puedas volver como el hijo pródigo, puedas volver a casa. Ven a casa en el nombre de Jesucristo. Lo pido en el nombre de Jesús. Aquellas personas que necesitan volver, aquellas personas que están como descarriadas, puedan volver a convertirse en ovejas delante de Dios, delante de Jesucristo. Que Jesucristo es el pastor de pastores. Jesucristo es el pastor de pastores y es la autoridad sobre toda autoridad. Y debes someterte a Jesucristo. Y someterse a Jesucristo es someterte a la palabra de Dios. Te bendigo, te declaro en bendición, te declaro sano. Y no olvides suscribirte a este canal, tocar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Y nos vemos en la próxima.